Hola a todos, bienvenidos a esta capacitación de elementos de protección personal, su escudo en la construcción, Bauer. ¿Te has identificado alguna vez con estas frases? Ejemplo, pero si nadie lo usa, ¿para qué inventan tanta cosa? Es que no hay plata. Así llevo trabajando toda la vida y no me ha pasado nada. ¿Eso para qué? Así es más rápido. Eso es muy caro. Es que no me dan. Déjeme trabajar así, que así trabajo mejor, etcétera. Vamos a ver a lo largo de esta presentación los diferentes riesgos a los que se expone nuestro cuerpo cuando estamos en la jornada de trabajo y cómo nos podemos proteger adecuadamente utilizando los elementos de protección personal adecuados, Bauker. Vamos a empezar a hablar por la protección de las manos. Nuestras manos a diario están expuestas a diferentes tipos de riesgo. Por ejemplo, riesgo biomecánico y o ergonómico. Básicamente se produce por movimientos repetitivos, posturas incómodas, esfuerzos prolongados, etc. También están sometidos nuestras manos a riesgo eléctrico, básicamente por las descargas eléctricas. El riesgo químico, cuando tenemos contacto con diferentes tipos de sustancias como ácidos, bases, disolventes, etc. También cuando sometemos nuestras manos a calor, a frío extremo, al fuego, a salpicaduras de sustancias, a contacto con materiales calientes, etc. También pueden estar expuestas nuestras manos al riesgo biológico, básicamente por contacto con infecciones, bacterias, virus, etc. También a riesgo físico, causado por vibraciones, radiaciones y productos radioactivos. También por riesgo mecánico, básicamente causado por golpes, atrapamientos, cortes, desgarros, pinchazos, etc. Veamos cuáles son las partes que componen un guante. Básicamente tenemos la palma de la mano, que es la parte interna de la mano, el dorso, que es la parte superior de la mano. Todos los guantes certificados tienen estampado en el dorso una marcación. Esa marcación es importante conocerla para identificar cuál es la aplicación correcta del guante y sobre todo identificar que se trata de un producto certificado. La textura o recubrimiento básicamente la encontramos en la parte de la palma de la mano, que es la que tiene contacto con diferentes superficies y sustancias y en la cual nos debemos enfocar para la protección. El tejido del guante es la base del guante o soporte, que es el que protege básicamente la mano tanto en la palma como en el dorso. El ribete nos indica el color de la talla en la marca Bauker. Entonces, identificando ese color que encontramos en el ribete, podemos identificar cuál es la talla que estamos utilizando. El tipo de puño podemos encontrarlo de diferentes formas. En el caso del que estamos viendo es un tipo de puño elástico, es decir, que se ajusta a la muñeca de la mano. El acabado final en la parte de la huella, que es la que va a tener contacto con diferentes materiales o sustancias, también consta de una impregnación, que es básicamente la que nos va a proteger de los diferentes tipos de riesgos. Vamos a encontrar en la parte del dorso de la mano diferentes pictogramas, como los que vamos a empezar a ver acá. Entonces, cuando hablamos de las propiedades mecánicas de los guantes,
vamos a encontrar un pictograma que parece un martillo y tiene una significación especial. Se trata de la norma EN 388, edición 2003, que básicamente nos protege de los riesgos mecánicos a los que estamos sometidos. Y esos guantes mecánicos nos van a proteger de la resistencia a la abrasión, de la resistencia al corte, al desgarro, a los pinchazos, y algunos guantes pueden venir también diseñados para protegernos contra impactos en la parte del dorso y cortes por cuchillos. También podemos encontrar pictogramas en los guantes cuando nos protegen contra sustancias químicas. Básicamente ese tipo de guantes son resistentes y son impermeables para protegernos contra diferentes sustancias como ácidos, bases e inclusive microorganismos que se puedan filtrar hacia la piel. Reconocer este tipo de pictogramas es importante para identificar el tipo de guante que estamos utilizando. Podemos encontrar pictogramas en los guantes que nos protejan contra el frío y contra el calor extremo. Entonces, contra el calor extremo usualmente es una llama como la que estamos viendo allí, y contra el frío es el pictograma que estamos viendo justo al lado. Existen en las tiendas diferentes tipos de guantes que podemos encontrar y que pueden tener diferentes aplicaciones. Así, por ejemplo, podemos encontrar tanto guantes en cuero, los tradicionales guantes en cuero que hemos encontrado usualmente en el mercado. También podemos encontrar guantes textiles y guantes especializados para el contacto con químicos, con sustancias oleosas, grasas, aceites, sustancias químicas, etc. También podemos encontrar guantes sintéticos, es decir, aquellos guantes que en la parte de la palma de la mano tienen diferentes impregnaciones. Por ejemplo, podemos encontrar impregnación en látex, en los cuales podemos utilizar ese tipo de guantes en aplicaciones como trabajos en seco, trabajos en los que necesitemos gran destreza, gran manipulación de objetos, un buen agarre. Allí podemos utilizar al látex. También podemos encontrar impregnaciones como el nitrilo, que la podemos utilizar básicamente cuando tenemos contacto con materiales que puedan tener recubrimientos de grasas o aceites y que necesitamos protegernos contra ellos. También encontramos guantes que en la parte del dorso tienen unas especies de cauchos o espumas que nos protegen de golpes que podamos sufrir en la parte del dorso de la mano. Algunos de los usos incorrectos que podemos encontrar en los guantes y que debemos evitar. Entonces, prestarse los guantes. No podemos prestar entre los compañeros los guantes. No es una buena práctica por algunas condiciones que vamos a hacer adelante. Los guantes se deben utilizar con las manos limpias. Cuando los utilizamos con las manos sucias, hongos y bacterias se pueden adherir a nuestra piel y causar diferentes tipos de enfermedades, desde alergias hasta podemos tener también hongos y bacterias en las uñas. No se deben dejar los guantes remojados o lavando en la lavadora porque podrían perder su forma y sus propiedades y características. No se deben guardar los guantes impregnados con ningún tipo de contaminante. Antes de guardarlos debemos hacerles una correcta limpieza y un almacenamiento adecuado. Los guantes no se deben utilizar para transportar cosas en su interior. Los guantes no se deben utilizar cuando estén dañados, en cuyo caso debemos solicitar a nuestro empleador un nuevo par de guantes. No se deben utilizar guantes de tallas incorrectas.
Esas tallas incorrectas nos pueden causar dificultades e inclusive causar un accidente. No se deben exceder los riesgos. Debemos tener claro que los guantes no son armaduras y tienen una protección limitada contra ciertos tipos de riesgos. No se deben probar o hacer pruebas directas con los guantes y el almacenamiento finalmente se debe hacer permitiéndoles la aireación para un secado. No te excuses más, cuida tus manos. Adivina quién protegerá tus manos mejor que nadie. Nos vamos ahora a la protección de los ojos mediante la protección visual. Todos los lentes de seguridad certificados deben tener unas marcaciones especiales. Así, por ejemplo, debe tener estampado de manera clara el logotipo o el nombre del fabricante para identificar quién es el que ha fabricado ese producto. Usualmente los lentes de seguridad vienen con una marcación que son las letras Z87. Significa que estos lentes son fabricados bajo una norma, la ANSI Z87.1, para la protección de los ojos. Todos aquellos lentes estampados con las letras Z87 significa que esos lentes han sido sometidos a pruebas de impacto. Entonces, se someten los lentes a unas pruebas de alto impacto para verificar que el policarbonato o el material componente de los lentes no se fracture, no sufra esquirlas y no se rompa. Todos los lentes de seguridad aprobados deben tener un filtro UV. En la mayoría de los casos, esa filtración UV es más del 99% y se clasifican como U6. Hay algunas aplicaciones especiales, como por ejemplo el que estamos viendo en pantalla, en el que se aplican una serie de tintes para filtrar la cantidad de luz que está llegando hacia nuestros ojos. Básicamente la estructura de los lentes es como lo vemos enseguida. Se componen los lentes de un lente o mica. Generalmente se utilizan materiales de alta resistencia y livianos como el policarbonato. Constan los lentes de un puente nasal. Ese puente nasal es el que reposa sobre nuestra nariz. Algunos lentes, como el que estamos viendo en pantalla, tienen también una protección lateral, dependiendo de las necesidades y de los riesgos encontrados en nuestro ambiente de trabajo. Algunos lentes tienen las patillas ajustables, es decir, que yo lo puedo hacer más corto o más largo, dependiendo de la distancia de mis ojos hasta mis orejas. Se utilizan también unos marcos que son los que le dan la estructura y soporte. Esos marcos generalmente deben ser suaves porque están todo el tiempo en contacto con nuestro rostro. Varias tecnologías se encuentran en los lentes. La mayoría de los lentes certificados deben contar con una capa antiempaño, una serie de tratamientos o capas para evitar que los lentes sufran rayaduras durante el uso normal del producto. También tienen algunos unas características antisalpicadura. Significa esto que las gotas que impregnan el lente deben escurrir para evitar que se queden impregnados con el líquido o sustancia. Todos los lentes certificados deben ser sometidos a pruebas de impacto para verificar que esos lentes tienen el cumplimiento de alta resistencia. También podemos encontrar que aquellos lentes fotocromáticos, es decir, que dependiendo de la intensidad o cantidad de luz que encontremos, pueden cambiar su tonalidad, pasando desde el lente claro hasta un lente oscuro. Generalmente las monturas deben ser flexibles para las diferentes exigencias que encontramos en nuestros ambientes de trabajo.
También deben contar con filtros UV. Todos los lentes que son certificados deben tener una filtración UV. También encontramos algunos lentes que podemos utilizar tanto con patillas que van sobre las orejas, como también intercambiables a través de una banda de ajuste. Dentro de los tipos de riesgos que podemos encontrar y que pueden afectar a nuestros ojos, podemos encontrar el impacto, que es básicamente la proyección de partículas a alta velocidad y se produce generalmente por actividades como el cepillado, el pulido, el corte de materiales durante el esmerilado. En todas las operaciones de construcción podemos encontrar proyección de partículas. Cuando manejamos herramientas o máquinas, partes en movimiento, trabajos de soldadura, etcétera. En todo ese tipo de trabajos y muchos más podemos encontrar impacto. También podemos encontrar salpicaduras de sustancias, básicamente por el salto de líquidos de manera accidental o imprevista. Y generalmente se ocasionan por actividades como sólidos a altas temperaturas, manipulación de ellos, trabajos o contacto con sustancias químicas que pueden ser irritantes, con solventes, pueden ser corrosivas, cáusticas, ácidas, etcétera. También por proyección con sustancias infecciosas. También podemos encontrar dentro de los tipos de riesgos diferentes tipos de radiaciones. Algunas de ellas pueden ser radiaciones electromagnéticas, que se dividen básicamente en no ionizantes y ionizantes. Las no ionizantes son aquellas que no tienen la suficiente energía para romper enlaces que unen los átomos del medio que irradian. Por ejemplo, las ondas de radio, las ondas de televisión, microondas, la luz visible, se consideran dentro de las no ionizantes. Las radiaciones ionizantes tienen suficiente energía para producir ionizaciones de los átomos del medio o de la materia que es irradiada. Ejemplo, uno de ellos, desde los rayos X hasta las radiaciones cósmicas. También podemos encontrar radiaciones de partículas, que básicamente es el resultado de partículas subatómicas que se mueven a velocidades muy altas. Los protones, los rayos cósmicos, partículas alfa y beta son algunos de los ejemplos de radiaciones de partículas. Dentro de nuestra línea visual que ustedes pueden encontrar en las tiendas, algunos de los ejemplos que vemos acá. Por ejemplo, podemos encontrar lo que conocemos como las monogafas, que básicamente lo que hacen es proteger los ojos, pero adicionalmente protegen todo el contorno de los ojos. Ese tipo de monogafas normalmente se ajustan a través de una banda que debe ser ajustada dependiendo del contorno de la cabeza del trabajador. También podemos encontrar algunas gafas como las que podemos colocar sobre las gafas de receta, es decir, aquellas personas que utilizamos gafas de fórmula, podemos utilizar unas gafas que vayan sobre las gafas de receta para proteger nuestros ojos. No basta con las gafas de receta, debemos adicionalmente utilizar unas gafas de protección para proteger nuestros ojos. También podemos encontrar unos lentes de un diseño ergonómico y envolvente. Son diseños básicamente deportivos que podemos también utilizar y encontrar en las tiendas. Básicamente el mantenimiento que debemos dar a nuestros lentes es lavar con agua fría y jabón neutro, como lo estamos viendo en este momento en la imagen. Posterior a ello, las debemos utilizar con un paño suave y guardar los lentes cuando no están en uso en un estuche adecuado para protegerlas de los polvos y rayaduras. Aquellos lentes o marcos que estén en mal estado deben ser reemplazados inmediatamente. Hablaremos ahora de la protección auditiva. Para ello debemos distinguir
qué es sonido y qué es ruido. El sonido básicamente son las vibraciones que se reciben por el oído como una sensación placentera. El ruido, por el contrario, son todos aquellos sonidos no deseados. Pueden ser irritantes, molestos y son una amenaza para la salud. Se producen por la combinación no armónica de los sonidos. Algunos de los efectos y clases de ruido encontramos los agudos, que son básicamente por el desplazamiento temporal del umbral, lo conocemos como el zumbido, más una sensación de sordera. Hay también ruidos continuos que no tienen cambios ni rápidos ni repentinos, ruidos intermitentes que generalmente no superan los 15 minutos, pero pueden tener unos cambios significativos. Los ruidos de impacto son fluctuaciones bruscas y prolongadas del nivel de presión. Generalmente son los impactos de corta duración. Algunos de los efectos que producen el ruido: alteraciones en el sueño, aumentan las hormonas del estrés, aumenta la frecuencia respiratoria, actúan como un factor de estrés biológico, se aumenta la viscosidad de la sangre, puede producir vasoconstricción y aumento de la resistencia periférica, disminuye la agudeza visual, hipertensión, aumenta la secreción gástrica, entre otros. Dentro de la línea auditiva que pueden encontrar las tiendas, podemos encontrar nuestro producto Jumbo, que básicamente es una diadema o de copa que envuelve en el pabellón auricular. También pueden encontrar nuestro protector Samurai, supremamente liviano, dieléctrico, es decir, que no tiene partes eléctricas, igual que el Jumbo, para una atenuación del ruido de 23 decibeles. Nuestro modelo CM501, que es un modelo adaptable al casco. También pueden encontrar en las tiendas nuestros protectores auditivos tipo tapón, reutilizables. Este tipo de producto se puede utilizar varias veces, pero es recomendado que se haga un adecuado mantenimiento y limpieza del producto para evitar infecciones de los oídos. Y también pueden encontrar en tiendas nuestros protectores auditivos descartables, que pueden venir con cordón, en presentación de 5 pares, una atenuación de 32 decibeles. Hablaremos ahora de la protección de la cabeza. Dentro de la protección de la cabeza podemos encontrar diferentes tipos de riesgos en nuestros ambientes de trabajo. Básicamente, el impacto por la caída de objetos. También podemos sufrir choques eléctricos por contacto con conductores eléctricos. También podemos sufrir salpicaduras por el contacto accidental con líquidos o líquidos a temperaturas o con productos químicos. Básicamente, dependiendo del tipo de trabajo, nosotros podemos tener, para los tipos de impacto, podemos utilizar un casco de tipo 1, que son básicamente cascos diseñados para protegernos de impactos de objetos que caen desde un nivel superior. También podemos encontrar unos cascos diseñados para protegernos tanto de objetos que caen desde un nivel superior como impactos laterales de la cabeza. De acuerdo con la ANSI Z89.1, que es la normatividad americana para los cascos de protección, los cascos de tipo 1 y los cascos de tipo 2 están cobijados bajo esta ANSI Z89. Los cascos de tipo 2 bajo esta normatividad son los cascos que conocemos para trabajo en alturas. Los cascos además tienen una serie de clasificaciones dependiendo de su construcción. Así, por ejemplo, todos los cascos que sean utilizados en donde podamos tener contacto eléctrico deben tener una clasificación clase E, es decir, que son cascos diseñados para la protección contra contacto eléctrico. Vale la pena decir que estos cascos son sometidos a pruebas de 20.000 voltios y lo que hacen es reducir el peligro de contacto con conductores de voltajes mayores. Todos estos modelos pueden ser encontrados en las tiendas.
No olvide, por favor, utilizar sus elementos de protección personal que los puede encontrar en las tiendas. Diferentes modelos para diferentes aplicaciones, diferentes beneficios que usted puede consultar a través de los asesores que encuentra en nuestras tiendas. Protéjase. Los elementos de protección personal son los únicos que nos pueden proteger de todos estos riesgos. Muchas gracias a todos.